¿Cuáles serían algunos otros, Pastor David, paralelismos que vemos, ¿verdad?, entre lo que es la práctica de la Iglesia Católica Romana y lo que son hasta sectores del mundo evangélico? Sí, podemos caer en la penitencia evangélica también. Hay que ir con mucho cuidado. Rápidamente decimos que no usamos de la penitencia, pero hay contextos evangélicos en que se usa la disciplina de iglesia como penitencia, el ayuno como penitencia y muchas otra serie de conductas que parece que están siendo usadas más para purgar mi alma que no realmente para su función descrita por la palabra, ¿no? Podemos caer en los mismos errores del catolicismo romano, solo ahora que un nuevo etiquetaje evangélico que pueden hacerlo más sutiles y más fáciles, más difíciles de detectar y apartar. Y hablando de, obviamente, de esa idea de herejía, errores, particularmente falsos maestros, otra pregunta que surgió es, ¿debería un pastor exponer a falsos maestros y nombrarlos por nombre? En su experiencia como pastores y ministros, ¿cuál es su opinión o su práctica en eso? El apóstol Pablo lo hacía. Pablo decía: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, Himeneo y Alejandro se apartaron de la fe y tuve que entregarlos a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y un ejemplo crítico, no de un falso maestro, pero no deja de llamar la atención que el apóstol Pablo tuvo que reprender públicamente a Pedro cuando en un momento, vuelvo y repito, no es que Pedro era un falso maestro, pero cuando Pedro, por su conducta hipócrita, estaba actuando de tal manera que estaba afectando el evangelio, Pablo tuvo que reprenderlo públicamente en la iglesia de Antioquía. Pero no solamente eso, ya eso era bastante fuerte, sino que escribe una carta que queda registrada en el Nuevo Testamento, donde ya todos sabemos que él tuvo que reprender a Pedro. Entonces, si Pablo lo hizo, yo creo que hay circunstancias en las que nosotros tenemos que decirle al pueblo de Dios: cuidado con un Cash Luna, cuidado con Joel Austin, cuidado con todos esos apóstoles que hay en el día de hoy, porque son falsos maestros. Y nosotros tenemos que ser claros en eso. Hablando del catolicismo romano, ese temor de no toquéis al ungido de Jehová, lleva muchas veces al pueblo evangélico a no tener discernimiento o a apagar el discernimiento por temor a tocar al ungido. Y no hay nadie intocable en el pueblo de Dios. Pablo le dice a los Gálatas: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente al que nosotros os hemos anunciado, que sea anatema. O sea, ni Pablo tenía derecho a torcer el evangelio, ni ninguno de nosotros. El apóstol Juan, en sus cartas, la primera, la segunda, habla en términos generales de lo que es la enseñanza bíblica, de lo que es el peligro de los gnósticos. En la tercera carta usa nombres propios, ensalza a Gallo y dice ese Diótrefes, y muchas veces, como dice el pastor Sogel, comunicamos unos principios generales a la congregación a través de los cuales damos una madurez para que ellos puedan distinguir, pero muchas veces hay que señalar por nombre porque el peligro es inminente y es evidente y no queremos que la congregación vaya en esa dirección. Y yo a veces he visto, lamentablemente, discusiones en internet donde se mencionan cosas de este tipo y siempre sale alguien diciendo no juzguéis, etcétera. Es que nosotros tenemos que juzgar las cosas. O sea, cuando la Biblia nos dice no juzguéis para que no seáis juzgados, evidentemente el Señor no nos está enseñando allí que debemos anular completamente nuestro juicio. Nosotros tenemos que tener discernimiento, y ahí mismo en ese pasaje el Señor Jesucristo habla de sacarse la viga que está en el ojo tuyo para poder sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. O sea, el asunto aquí no es no juzgar, es no juzgar lo que tú no debes juzgar o con la actitud hipercrítica que muchos tienen. Pero denunciar a un hereje, a un falso profeta que puede hacerle daño al pueblo de Dios, es parte de nuestra labor como atalayas de la grey. Yo recuerdo que recientemente en la República Dominicana llegó este gran hombre que yo ni sabía quién era, hasta que yo vi por Radio Eternidad, hablando por las redes sociales, un tal Joshua, se me olvidó el apellido. TV Joshua. TV Joshua.
y yo quedé un poco fascinado porque estaba viendo en las redes sociales cómo este señor llegó, ¿verdad? Con, ¿verdad? Un gran grupo de personas, una exclusividad, entrando por el aeropuerto. Y cuando llegamos a ver un poco más lo que él está predicando, claramente es un hombre que no conoce al Señor y no representa el Evangelio del Señor Jesucristo. Y creo que es muy importante dar nombre, porque yo, por ejemplo, si yo no fuera cristiano y yo hubiera visto esta persona y no tengo personas que me están dando ese alerta, yo pudiera caer fácilmente en la sutileza de este hombre, que obviamente es un instrumento del diablo, porque no viene con la idea de presentar al Evangelio. Así que estoy muy agradecido por eso, y creo que es importante lo que está diciendo, de poder, si se conoce, aún dentro de la comunidad donde usted vive, en la ciudad donde están, personas que proclaman o enseñan un evangelio que no es bíblico, yo creo que es de mucha ayuda para la comunidad y para aquellas personas que están en el Señor, cuidarse de ese tipo de personas. Hay asuntos que son intrascendentes, donde si tú piensas esto y yo pienso otra, no habrá poca consecuencia, pero hay otras que no es así. Por eso en los contextos donde normalmente se denuncia a los falsos maestros, se habla de su perdición, se habla de un andar malsano que va a provocar. A mí me impactó hace unos pocos meses atrás. Estábamos mi esposa y yo evangelizando a alguien, aprovechábamos para compartir la palabra con alguien, y esa persona sabía que el tal TV Joshua iba a nuestro país, y esa persona aprovechó para decirme que yo también debía ir. Él iba a hacer un viaje a un lugar lejano hacia la ciudad de Santo Domingo para poder estar ahí presente. Esta persona era un africano que vive en la República Dominicana. Y bueno, en la conversación, nosotros hablándoles del Evangelio y él exhortándome para que vea a TV Joshua, y después él sale a relucir que esta persona vivía con una persona que no era su mujer. El tipo de fruto que tienen estas herejías, estas falsas enseñanzas de estos falsos profetas, es que engañan a las personas haciéndoles creer que son creyentes y que están bien, y van rumbo a una condenación eterna. Entonces, creo que cuando se trata de cosas así, eso es lo que justifica el que nosotros denunciemos ese error, porque lo que está en juego es demasiado serio. Hablando de esta idea del discipulado, una de las preguntas que surgió, perdón, pastor. Perdón, es que no quería dejar de dar un balance de eso. A mí me apena mucho a veces, como dice Salvador, hay cosas que son intrascendentes, y a mí me apena mucho cuando detalles que no son claves doctrinalmente hablando, son diferencias de opinión, se airean en las redes sociales en una forma tan poco piadosa, que también eso es un extremo que nosotros debemos evitar, porque el mundo inconverso está mirando esto, y de verdad ver este ataque en las redes sociales simplemente porque tal vez tú eres presbiteriano, yo soy bautista, aquel es no sé qué, o sea, estamos hablando de diferencias que podemos tener dentro del pueblo de Dios y amarnos con esas diferencias. Tenemos que aprender a convivir con ellas en vez de dispararnos unos a otros. Por eso mencionamos falsos maestros que están enseñando herejías, no diferencias doctrinales con las que podemos convivir. Hablando, como está diciendo, el discipulado, ¿cómo una persona que tal vez está viendo por internet de una iglesia bíblica y ve que tal vez hay una escasez de discipulado bíblico en su iglesia, ¿de qué forma usted le recomendaría a esa persona que ha visto, ha identificado y cree que hay una necesidad cómo esa persona puede de una forma respetuosa bíblicamente acercarse a sus ancianos o al pastor de la iglesia para traer esto a luz y ver si se puede implementar o se puede crecer tal vez en esa área? ¿Qué tipo de consejos darían ustedes sobre cómo hacer eso? Y una de las cosas que yo creo que todo líder debe tener es tener un espíritu enseñable. Nosotros somos 10 pastores en nuestra iglesia y nosotros no creemos tener todas las respuestas, y escuchamos a nuestros hermanos, y cuando aún tenemos cosas de las que queremos tener la opinión de los hermanos, vamos a algunos hermanos y preguntamos para saber, no creemos que nos las sabemos todas. Y en ese sentido, siempre el estar dispuestos a escuchar a un hermano que tenga una inquietud, una sugerencia, es positivo. Puede ser que lo que venga con esa persona sea un disparate, y nosotros no por eso vamos a
a sencillamente olvidar que es un hermano, un alma con la que estamos tratando, y hablamos con el hermano y le explicamos cualquier cosa. Pero si un hermano con actitud amorosa, respetuosa y humilde se acerca a un siervo que es enseñable y le comparte una necesidad que ve o tiene una preocupación, eso no debe ser causa de ningún problema, de ningún conflicto. Al lo contrario, va a proveer herramientas para saber si hay un problema en la congregación, identificar un problema que pueda ser tratado, porque nos sucede a nosotros los pastores que estamos lidiando con tantos aspectos en la vida ministerial que enfrascados en esa tarea podemos olvidar cosas importantes. Y a veces los hermanos nos recuerdan, miren esto, miren aquello, y ciertamente volvemos y reenfocamos cosas en las que pudimos habernos descuidado. Eso sucede, no somos infalibles en ese aspecto. Y sin embargo, sí enfatizo que el interés no es que las cosas se hagan a nuestra manera. Si el hermano está identificando esa problemática, debe tener paciencia, esperar que los líderes sean los que tomen la acción, no el hermano que no es pastor en la iglesia. Dios puso pastores en la iglesia para liderar, no a él. Pero si se acerca humildemente, muy probablemente a un siervo que también sea enseñable, las cosas van a cambiar y van a mejorar. Creo que sería una preocupación muy importante si se trata de algo como el discipulado. Puede ser, como mencionábamos, que sea algo que no sea de tanta relevancia, donde es un asunto de una manera contra otra de hacer algo. Eso está bien. Pero cuando se trata de algo como el discipulado, ninguna iglesia debería estar sin discipulado. Y que un hermano pueda identificar que esa área de la vida eclesiástica no está bien, yo lo veo como una bendición. Hablando dentro del discipulado de muchas formas, yo creo que la consejería es una parte muy importante. Una de las preguntas que está diciendo es: ¿qué consejo pueden proporcionar a una madre de 3 niños pequeños que tiene un marido que está lejos de la iglesia y se niega a participar en cualquier discipulado de sus hijos? ¿Qué tipo de consejo se pudiera dar para esta madre que está en esta situación, donde entiendo que tal vez el esposo no está participando o dirigiendo el hogar de una forma bíblica? Por la pregunta entendemos que el esposo es cristiano o que profesa ser cristiano, pero está siendo tal vez negligente en su responsabilidad de educar a los hijos, ¿no? Es una pregunta de consejería porque se le está poniendo delante un dilema a esta mujer cristiana. Por un lado, asume que ella debe ser ayuda idónea de su esposo y su esposo debe llevar a cabo esa función de liderazgo espiritual del hogar. Por otro lado, no puede dejar desatendidos a sus hijos en el sentido de recibir una educación espiritual. Y va a tener que vivir o convivir con esa tensión, siempre haciendo todo aquello que haga para cumplir con esa responsabilidad de educar a sus hijos en la fe, sin que por eso se entienda que está boicoteando o está poniendo a sus hijos en contra de su esposo o está criticando a su esposo, con una actitud muy humilde, muy respetuosa, muy amorosa. Me viene a la mente Timoteo, ¿no? Y como el apóstol habla de su madre Eunice, de su abuela Loida, no se cita al padre de Timoteo. No sabemos si Eunice era viuda, su padre no era creyente, pero hay por supuesto un ministerio discipulado de esas mujeres hacia el joven Timoteo y cómo crece en la fe para ser el hombre que sabemos por los escritos bíblicos que llegó a ser, ¿no? Entonces hay una función fundamental que la mujer, la madre, la abuela, la tía no pueden en ningún momento renunciar, y quisiéramos ver todo eso acompañado, por supuesto, del liderazgo de los varones en la situación ideal. Sujel, Salvador, ¿algún pensamiento adicional a este dilema? Otro tema que es muy sensitivo que vemos dentro de iglesias de sana doctrina, iglesias que quieren conformarse al patrón bíblico, es el tema de la disciplina eclesiástica. Y una de las preguntas que tenemos es: ¿cómo se relaciona la disciplina eclesiástica de la iglesia con el discipulado? No sé si nos pudieran ayudar. Bueno, lo primero que quisiera recomendar es que se lean el libro sobre la disciplina de la iglesia de Neil Marks. Es un libro muy bueno, breve, simple, al punto.
Pero vamos en primer lugar a ver la importancia de la disciplina, luego verlo en conexión con el discipulado. La palabra de Dios es muy clara en los procesos que nosotros debemos seguir cuando una persona que profesa ser creyente y es miembro de la iglesia está en pecado. Y la Biblia habla de la disciplina eclesiástica muy claramente. Una iglesia que no tenga disciplina, que no practique la disciplina eclesiástica, es una iglesia en problemas, serios problemas. De hecho, eso es tanto así que hubo una época en que cuando se hablaba de las marcas de una verdadera iglesia, se hablaba de los sacramentos, es decir, el bautismo, la Santa Cena, la predicación expositiva de la palabra y la disciplina eclesiástica. Se hablaban como las tres marcas de una iglesia verdadera. Entonces, en ese sentido, la iglesia debe aplicar la disciplina cuando un miembro está en pecado y usar el procedimiento que la Biblia nos manda. Si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos, etcétera. Aunque debo decir que hay casos de pecado que no necesariamente pasa por Mateo 18. O sea, cuando el hombre de 1 Corintios 5 estaba viviendo con su madrastra y la iglesia lo sabía y no había hecho nada, el apóstol Pablo le escribe una carta diciendo saquen a ese perverso de la iglesia. Él no dijo que vaya uno o dos a hablar con él, no, porque eso era un pecado conocido de todo el mundo. Perdón. El proceso de Mateo 18 está en otro contexto, pero termina en la disciplina eclesiástica si la persona no se arrepiente. La disciplina es una muestra del amor de Dios y una muestra del cuidado de Dios para con su pueblo. Es una muestra del amor de Dios porque una persona que profesa ser creyente y anda en pecado puede ser que vaya camino al infierno, y la disciplina eclesiástica puede hacerlo despertar a la realidad de que no es creyente, o puede ser un creyente que está muy mal espiritualmente y Dios va a usar la disciplina eclesiástica para hacerlo despertar y traerlo de nuevo a una relación con el Señor. Así que es una muestra de amor, no es odio, no es maltratar a una oveja, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo la disciplina cuida los contornos de la iglesia. Nosotros estamos llamados a proteger la iglesia para que solamente personas creyentes que están dando fruto de serlo pertenezcan a la membresía. Y de esa manera protegemos el evangelio. ¿Cuántos aquí, probablemente, yo no voy a pedirle que levanten la mano, pero a cuántos aquí probablemente les ha pasado que están predicando el evangelio a alguien y dice, pero fulano de tal es miembro de tu iglesia y vive de tal o cual manera, o es miembro de tal o cual iglesia, y es un mal testimonio que se convierte en un impedimento para la predicación del evangelio? Así que por muchas razones la iglesia debe practicar la disciplina. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con el discipulado? Es que la palabra disciplina y la palabra discipulado vienen de una raíz muy similar. La disciplina es parte del discipulado, es parte de los instrumentos que usa Dios para llevarnos a la madurez en Cristo, tanto a la persona que es discipulada como a la iglesia que participa de esa disciplina. Por ejemplo, dice Pablo, a los que persistan en pecar, repréndelos delante de todo para que los demás también teman. El hecho de que la iglesia aplique la disciplina eclesiástica está teniendo un impacto directo en el corazón de los discípulos que están allí sentados siendo testigos de esta disciplina. Así que hay una conexión estrecha entre la disciplina y el discipulado. Doctor Salvador. Imagínense que nosotros tenemos un problema porque tenemos un hijo nuestro, vamos a decir de 12 años, que junto con un amigo hurtaron o robaron algo. Yo como padre debo administrar la disciplina con mi hijo, pero yo no tengo ninguna autoridad para administrar la disciplina con el otro amigo de mi hijo. Yo soy responsable de la crianza de mi hijo y en ese sentido debo hacer algo al respecto. Si yo como padre no hago nada, entonces yo estoy manifestando que yo tengo un problema en la crianza de mi hijo. Ahora llevemos eso a la iglesia. Vamos a decir que no, que es el caso de un miembro de nuestra iglesia que se asoció con un hijo de alguien que no está en la iglesia e hicieron algo, un hurto cibernético, y se descubre.
Si la iglesia no hace nada con el que es miembro, esa iglesia está en pecado. Ahora, esa iglesia no puede hacer nada con el amigo del miembro que robó, porque no es miembro de la iglesia, no tiene autoridad sobre esa otra persona. Entonces yo creo que el discípulo es el discípulo que forma parte de una iglesia local es el que puede ser disciplinado en ese aspecto, y ahí veo una relación importante. Y digo que es el discípulo porque solamente la iglesia puede disciplinar discípulos, no incrédulos en ese aspecto. Por último, tal vez de una forma muy breve, ¿cuál es el papel de los padres en lo que es el discipulado en el hogar? Algo que le venga a la mente sencillo dentro de su práctica pastoral, de que se pueda exhortar a los padres que están aquí, que tienen niños pequeños o niños ya no tan pequeños. Es fundamental, yo creo que es el principal rol. El padre de familia no puede dejar esa responsabilidad en los pastores, profesores de escuela dominical, etcétera. Toda la iglesia con sus recursos son ayudadores del hogar cristiano, pero es el padre, la madre, los que son responsables de instruir los caminos del Señor a los hijos. Y es una tremenda labor, porque si hablamos de discipulado como modelaje, en casa no te puedes escapar. Tus hijos ven quién eres como cristiano. No solamente lo que dices y cómo expones la palabra, sino ven qué es lo que te alegra y lo que te entristece, ves cómo enfrentas la ansiedad, ven realmente cómo eres tú, ¿no? Y eso me hace recordar de Deuteronomio capítulo 6, que es una labor constante, va más allá del tiempo formal de estudiar la palabra o del devocional familiar o de ir a la iglesia. Todo lo que somos como cristianos permea en el hogar y estamos empapando a nuestros hijos al levantarte, al acostarte, al caminar. Si el Señor es central en nuestros pensamientos, lo estamos compartiendo con nuestros hijos. ¿Cuáles son nuestras metas y prioridades en la vida? También lo estamos comunicando. Entonces, no podemos huir de esa responsabilidad porque lo que somos lo están viendo y debemos ser intencionales en compartir el Evangelio con ellos.